Alexandra Black se había graduado en la Universidad Bloomington de Indiana y estaba estudiando zoología. Había cursado el estudio integrador del comportamiento animal y estaba decidida a conseguir un trabajo con animales. Ya había trabajado como becaria en 3 santuarios y reservas de animales salvajes de los Estados Unidos. Era el primer paso para vivir de un trabajo que ella amaba. En diciembre de 2018 comenzó sus cuartas prácticas, esta vez en el Centro de Conservación de Burlington, Carolina del Norte. Sus prácticas anteriores habían sido en un centro de investigación de lobos de Indiana y en el Centro de Fauna Salvaje Wildcat Creek. El centro, fundado en 1999, es el hogar de unos 20 grandes felinos, incluidos leones, tigres y leopardos. Atraen a miles de visitantes cada año. Alexandra comenzó a ser capacitada. Trabajaba ayudando al personal, aprendiendo sus rutinas y comprendiendo las necesidades de varios animales diferentes a los que cuidaban. En la mayoría de los zoológicos y santuarios de animales salvajes, solo el personal plenamente formado tiene acceso a los recintos de los animales. Algunos tienen complicados mecanismos de cierre para garantizar la seguridad del personal, como llaves que no se pueden quitar de una cerradura a menos que esté bien cerrada, o puertas de acción hidráulica. Algunos zoológicos requieren una experiencia mínima de 6 meses para confiarle al personal ciertas llaves en específico. El centro de conservación también contaba con medidas estrictas para garantizar la seguridad del personal, del público en general y de los propios animales. Pero el 10º día de trabajo de Alexandra en el centro algo salió mal. Las precauciones que habían tomado fallaron y los resultados fueron catastróficos. Muchos de los 15 leones que tenían en el centro fueron rescatados de unas condiciones terribles. Estaban en jaulas diminutas, maltratados y desnutridos. Mathai era uno de los leones que habían sido rescatados de estas condiciones de Ohio en 2004. Atormentado por su pasado, era nervioso por naturaleza, pero recibía con entusiasmo la atención de los cuidadores en los que había llegado a confiar. El 30 de diciembre de 2018, en su 10º día en las instalaciones, Alexandra se unió al equipo de cría para llevar a cabo la limpieza rutinaria en el recinto de los leones. Estaba bajo la supervisión de un cuidador de animales formado profesionalmente. Cada sección del recinto estaba protegida de la siguiente. Únicamente el personal formado abría y cerraba las puertas entre las secciones. Pero en esta ocasión en particular, una gran pelota de juego rodó hacia la puerta de salida. Mientras la puerta se estaba cerrando, fue bloqueada por la pelota. Un accidente extraño, de 1 en 1.000.000, que iba a resultar fatal. Mathai empujó la puerta con su hocico y la abrió. Él avanzó. Sus enormes patas pisaron el hormigón duro y frío. Ahora estaba a solo unos centímetros de distancia del personal, que estaba barriendo la intersección. Sin el conocimiento de Alexandra y el resto del personal, no sabían que no había nada entre el enorme león y ellos, ni alambre ni vallas, ni puertas ni bloqueos. Mathai olfateó el suelo, levantó la cabeza y avanzó silenciosamente. Su naturaleza tímida se vio superada por su instinto natural. Vio a la joven interna a pocos metros de donde él estaba y se abalanzó sobre ella. La agarró por el tobillo y la tiró al suelo. Alexandra pateó y se movió para liberarse de las garras del león, pero el felino de 230 kilogramos la arrastró hacia su increíble destino. La entrenadora de animales, Ashley Watts, que estaba trabajando con Alexandra en ese momento, saltó a la acción. Trató desesperadamente de separar al león de la joven interna, tratando de distraerlo y atraerlo lejos. Pero Mathai se fijó en Alexandra, luego saltó encima de ella e instintivamente fue a por su cuello. Cerró sus mandíbulas aplastantes alrededor de su tráquea y la arrastró alrededor de su recinto, raspándola sobre el hormigón. Alexandra todavía estaba viva.
Sus colegas gritaron para asustar al león e inmediatamente llamaron a refuerzos. Ashley Watts corrió a por una manguera y la lanzó contra el león, pero fue en vano. Mathai no cedió y solo le mojó la cara, apuntándole a los ojos y al hocico. Él no se movió. Alexandra sangraba profusamente por el cuello. Los caninos de 7 centímetros del león habían penetrado profundamente en su carne, seccionando sus arterias y fracturando su médula espinal, pero Alexandra había luchado. A pesar de la increíble potencia de la mordedura del león de 14 años y de ser arrastrada por el recinto por el cuello, la joven interna se defendió de forma impresionante. Dio puñetazos, tiró de él, gateó y golpeó al león con los brazos mientras empezaba a perder el conocimiento. El informe de la autopsia muestra heridas defensivas notables en los brazos de Alexandra por haberse defendido. Luchó hasta el final. Mathai reajustó su agarre, perforando el cráneo de Alexandra, y sus garras se aferraron a su hombro, pecho y espalda. La joven que había soñado con trabajar con estos animales durante tanto tiempo, ahora yacía inconsciente en el recinto del león cautivo. Sin hacer nada malo, perdió su vida ese día. No había nada que nadie pudiera hacer para tratar de ayudar a Alexandra antes de que fuera demasiado tarde. El ataque había sido rápido, además de brutal, y las graves heridas que Alexandra había sufrido fueron infligidas en cuestión de segundos. La oficina de policías del condado de Caswell respondió a la llamada de socorro. Los refuerzos llegaron justo antes del mediodía. Al llegar, se dieron cuenta de que había un león corriendo dentro de un recinto con varias personas corriendo alrededor de este. Uno de los oficiales agarró su escopeta calibre 12 del maletero de su coche patrulla y corrió hacia la escena. El centro no estaba preparado para una eventualidad como esta. No había tranquilizantes cerca del recinto del león. El personal estaba tratando desesperadamente de llevarlo de vuelta a su corral interior, pero no estaba funcionando. Para los oficiales que llegaron a la escena, parecía un caos. El león no estaba escuchando a sus cuidadores y continuaba caminando alrededor de su recinto, impidiendo que nadie se acercara a Alexandra. Incluso cuando los dardos tranquilizantes finalmente llegaron a la escena, la pistola se atascó y tuvieron que ir a buscar otra. Atrajeron al león a la valla con carne cruda y luego el director general del centro, Doug Evans, disparó los dardos tranquilizantes hacia el león. El animal se estremeció, pero la medicina no hizo efecto. El personal intentó de nuevo, disparando un segundo dardo en el músculo del león. Nuevamente no respondió a la anestesia, así que lo intentaron una vez más. Al ver que 3 tranquilizantes no tumbaron al león, el departamento de policía dio la orden de disparar y matar al animal. Necesitaban llegar a Alexandra. Necesitaban intentar rescatarla. Tal vez todavía había una posibilidad de que pudieran resucitarla. Luego de 7 disparos de la escopeta, el león cayó al suelo. Se disparó un 8º tiro en el corazón del animal para asegurarse de que estuviera muerto. Mathai finalmente sucumbió, exhalando su último aliento. Es difícil imaginar que los animales en cautividad puedan causar un daño tan devastador, teniendo en cuenta que nunca pusieron pie en la naturaleza. Pero el hecho es que estos animales son técnicamente peligrosos. Tienen miles de años de instinto natural dentro de su ADN, y el instinto de caza sigue siendo fuerte. Incluso los nacidos y criados en cautiverio pueden volverse contra sus cuidadores sin previo aviso, después de haber pasado años en un entorno familiar. El Centro de Conservación de Burlington había sido inspeccionado solo unos meses antes del ataque mortal a Alexandra. En abril de 2018, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no encontró nada preocupante o fuera de cumplimiento. No había ninguna queja de seguridad hecha por los empleados hacia el centro. Una inspección anterior en 2017 también informó que el centro cumplía las normas respecto a las instalaciones,
además de los procedimientos de seguridad. Parece que esto fue un accidente trágico y extraño, sin nadie a quien culpar. Era conocida por sus amigos como Alex, y su partida generó un impacto muy grande en la vida de las personas. Su pasión por los animales y la conservación eran claras a través de su trabajo, y sus colegas siempre estaban impresionados por su ética de trabajo duro. Tenía un contagioso entusiasmo para trabajar y siempre se encontraba sonriendo. Dicen que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. La muerte de alguien tan joven es trágica, pero perder a una conservacionista apasionada como Alex fue una pérdida para toda la comunidad zoológica y conservacionista. La increíble persona que era siempre brillará más que el aterrador ataque que la llevó a su desgracia increíble. Holly y Jason Jenkins habían encontrado su paraíso terrenal en la lujosa comunidad de Spanish Wells en Florida hacía ya 3 décadas. Se mudaron allí cuando sus 2 hijos aún eran adolescentes, siendo de las pocas familias no jubiladas que elegían este rincón de ensueño como hogar. Pero Holly supo, desde el primer instante en que pisó Spanish Wells, que ese sería el lugar donde viviría y se retiraría. No había razón para esperar a la vejez para comprar una casa en este Edén. Ahora, 35 años después, en el fatídico 8 de julio de 2013, con sus hijos adultos y formando sus propias familias, Jason y Holly, de 69 y 71 años respectivamente, disfrutaban de una vida tranquila y plácida. Jason pasaba sus días jugando al golf y gestionando sus inversiones, mientras Holly dedicaba su tiempo a escribir novelas y a participar en cada club y actividad que la comunidad ofrecía. Holly era una viajera empedernida, y su casa era un museo de recuerdos de sus incontables visitas a países exóticos. Pero entre todos sus tesoros, su posesión más preciada era Gibson, su perro. Gibson no era un canino de raza, sino un mestizo geriátrico que Holly había encontrado abandonado tras un contenedor de basura hacía muchos años, siendo apenas un cachorro desamparado. Gibson era el rey de la casa, mimado y adorado como ningún otro perro podría soñar. A pesar de su avanzada edad, Gibson seguía insistiendo en sus largos paseos matutinos y vespertinos, rituales sagrados que no perdonaba jamás. Aquel día no fue diferente. Holly y Jason se despertaron a las 6 de la mañana. Tras el desayuno, Gibson comenzó a mostrarse inquieto e impaciente. Ya pasaban las 7 y aún no había disfrutado de su ronda matutina. Para recordarle a Holly su tardanza, el astuto canino cogió su correa con la boca y se la llevó a su dueña, exigiendo su paseo. Holly, riendo ante las payasadas de Gibson, se calzó sus zapatillas de caminar y dejó a Jason en su despacho, absorto en sus inversiones y operaciones bursátiles. Holly y Gibson caminaron por las aceras entre las lujosas casas durante la primera media hora, con Gibson obedientemente sujeto a la correa. Pero después se desviaron hacia la laguna, donde Gibson podía soltarse y estirar sus rígidas patas con mayor libertad. Y, como era de esperar, en el instante en que Holly liberó a Gibson de sus ataduras, el canino salió disparado hacia la hierba, espantando a una bandada de pájaros que alzaron el vuelo al unísono. Ambos solo podían caminar hasta el campo de golf, donde los perros estaban estrictamente prohibidos en los impecables céspedes. Tras este límite invisible, debían regresar por el mismo camino. Habitualmente, Gibson dedicaba cerca de 2 horas a olfatear roedores en sus madrigueras y a ahuyentar aves, hasta que el cansancio lo vencía y Holly se veía obligada a cargarlo en brazos durante los últimos 15 minutos del paseo de vuelta a casa. El viejo Gibby alzó la pata para marcar un grupo de juncos que crecían a orillas del agua, antes de trotar hacia un tocón que aún no había rociado con su esencia personal. Pero cuando el perro levantó la pata para orinar sobre lo que parecía un tronco arrastrado por la corriente, el tocón se movió. Gibson gimió de sorpresa al ver cómo el caimán de 3 metros se abalanzaba sobre él con furia, chasqueando sus mandíbulas amenazantes. Holly, sin detenerse a pensar en el inmenso peligro que corría, corrió hacia adelante, gritando y agitando los brazos en un intento desesperado por ahuyentar a la bestia de su perro. Gibson, aterrado, corrió hacia su ama, con el rabo entre las patas y aullando de pavor.
Holly se encontraba a escasos metros del monstruo cuando éste giró su cabeza hacia ella, atraído por el estallido de ruido y movimiento. Fijando su mirada reptiliana en la mujer, el caimán se abalanzó sobre ella con una velocidad sorprendente. El caimán, a pesar de su enorme tamaño, se movía con una rapidez pasmosa, convirtiéndose en una mancha serpentina en la hierba. Holly tropezó hacia atrás, a punto de girarse y huir. Por un instante fugaz, pensó en pedir ayuda a gritos, pero sus piernas se enredaron entre sí en su apresurado intento de girarse. Cayó con fuerza al suelo. Con la espalda contra la dura tierra, fue incapaz de amortiguar la caída con las manos. Pero no golpeó simplemente tierra dura. Su cabeza impactó contra una roca del tamaño de un balón de fútbol. Oyó el crujido reverberando en el interior de su cráneo. Holly estaba tan desorientada que ni siquiera se dio cuenta de que la bestia la había agarrado por el pie derecho. No sintió los dientes hundiéndose en su pantorrilla, ni notó cómo su espalda se arrastraba por el suelo mientras el caimán comenzaba a tirar de ella hacia el agua. Holly se había fracturado el cráneo y dislocado las vértebras que se encontraban debajo, quedando instantáneamente paralizada. El enfriamiento en la base de su cerebro estaba causando tal presión que su mente comenzaba a apagarse. Su visión se nubló ante sus ojos, y sus extremidades hormiguearon mientras los nervios intentaban desesperadamente enviar señales a su cerebro para que se levantara y corriera. Confusa y completamente fuera de sí, Holly intentó levantar las manos hacia su cabeza, pero no se movían. Entonces se dio cuenta de que las nubes sobre ella no se movían con la brisa. Era ella quien se movía. La presión en su pantorrilla le indicaba que estaba siendo arrastrada. En un momento de horror absoluto, la verdad finalmente golpeó a Holly con la fuerza de un mazazo. Estaba siendo arrastrada hacia su muerte, incapaz de mover un solo músculo. No podía hacer nada para impedir que el animal la llevara a la laguna. El agua helada de la laguna rozó sus pies y los ladridos de Gibson resonaron en sus oídos. Alcanzó sus rodillas y Holly sintió el frío y el dolor punzante. Ahora sus caderas estaban sumergidas y su tobillo estaba siendo arrancado lentamente de su articulación. Entonces, el agua alcanzó su pecho y su cabeza se hundió bajo la superficie. Finalmente, Holly sintió la cola incomprensiblemente fuerte y musculosa enroscándose alrededor de su cintura, arrastrándola hacia la oscuridad, donde se ahogó en silencio, inmóvil, completamente consciente de lo que le estaba sucediendo a cada segundo, pero incapaz de moverse. Fueron los ladridos angustiados de Gibson al borde de la laguna los que finalmente sacaron a un vecino molesto de su residencia 20 minutos después. El señor Miller conocía a Gibson y a los Jenkins, y se sorprendió al no ver ni a Holly ni a Jason junto a su adorado mestizo. Frunciendo el ceño, el señor Miller se acercó. Algo iba muy mal allí. Miró en dirección a donde el perro gemía y aullaba, y al otro lado de la laguna, tomando el sol, yacía un caimán enorme. Miller había visto muchas de estas criaturas antes, pero no fue eso lo que le heló la sangre en las venas. Fue el cuerpo inerte tendido delante del hocico del animal lo que le hizo correr aterrorizado hacia su casa. Fue allí donde llamó a las autoridades. Cuando los servicios de rescate y fauna salvaje llegaron al lugar, el caimán custodiaba agresivamente los restos de Holly. Eliminaron a la criatura y se llevaron tanto al reptil como a Holly en vehículos separados. Fue solo cuando las sirenas de la ambulancia que transportaba a Holly pasaron por delante de su casa, cuando Jason se dio cuenta de que su esposa no había regresado a casa en más de 4 horas. Estaba tan absorto en su trabajo que había perdido por completo la noción del tiempo, y fueron las sirenas las que finalmente le devolvieron a la realidad. Jason no estaba preocupado en absoluto. Simplemente supuso que Holly se había detenido en casa de una amiga tras sacar a Gibson a pasear, pero salió a ver a qué se debía el revuelo de las sirenas. Cuando Jason abrió la puerta para salir, se topó de bruces con el policía que estaba a punto de llamar a su puerta. El agente llevaba en brazos a Gibson, mojado y temblando violentamente. Jason supo de inmediato que las sirenas eran por su esposa, incluso antes de que el agente se lo confirmara con palabras. Pasaron casi 2 semanas antes de que la familia Jenkins pudiera dar sepultura a Holly. La herida en su cabeza era inusual en un ataque de caimán,
y la policía temía que hubiera sido asesinada por otra persona antes de ser arrojada a la laguna, donde el caimán la encontró. Pero finalmente encontraron la roca manchada de sangre, aún con cabellos y tejido de Holly incrustados en ella junto al agua, y desde allí, incluso días después, aún eran visibles las marcas de arrastre donde el animal la había llevado a las profundidades. El marido, los hijos y los nietos de Holly lloraron su pérdida y, con el tiempo, se recuperaron de su dolor, pero Gibson nunca lo hizo. El pobre animal declinó constantemente durante los 3 meses siguientes, inconsolable en su pena y con la artritis que finalmente lo estaba consumiendo. En 3 cortos meses, Gibson pasó de perseguir pájaros a no levantarse jamás de su cama, hasta que simplemente dejó de despertar una mañana. Sin duda, Gibson se reunió con Holly en un lugar donde ella podía viajar y él perseguir pájaros por toda la eternidad. Están juntos de nuevo, tras la aterradora desgracia increíble de Holly. Kaya Bay, en la costa norte de la paradisíaca isla de Maui, es un Edén para los sentidos, un santuario de belleza natural que atrae a miles de almas en busca de sol y aventura. Su extensa playa de arena dorada, acariciada por las olas perfectas, la convierte en un imán irresistible para surfistas y bodyboarders de todo el mundo. Pero el 30 de octubre, este paraíso terrenal se transformó en un escenario de pesadilla. El oleaje embravecido azotaba la bahía con furia indomable. Olas gigantescas se alzaban como montañas líquidas, arqueándose amenazantes antes de estrellarse contra la costa con estruendo ensordecedor. El lecho marino, removido por la violencia del océano, convertía las aguas cristalinas en un torrente turbio y opaco. Pero ni siquiera este espectáculo apocalíptico logró disuadir a los intrépidos surfistas que se congregaron ese día en la bahía. Para ellos, las olas monstruosas no eran una amenaza, sino un desafío, la promesa de una descarga de adrenalina sin igual. Y entre todos ellos, destacaba un hombre en particular, Jason Carter, de 39 años, un alma libre y apasionada por el mar. Jason, residente de la pintoresca localidad de Haiku, conocía Kaya Bay como la palma de su mano. Había cabalgado sus olas en innumerables ocasiones, dominando las corrientes y desafiando la fuerza del océano con la destreza de un veterano. Ese día, llegó a la orilla con su tabla bajo el brazo, la mirada fija en el horizonte, escrutando el comportamiento del mar. Observó con atención cómo otros surfistas desaparecían tras las murallas de agua para luego resurgir triunfantes cuando las olas rompían con furia en la orilla. Sin dudarlo un instante, corrió hacia el agua, se deslizó ágilmente sobre su tabla y comenzó a remar con determinación para unirse a la danza frenética de los demás. Las aguas hawaianas, famosas en el mundo entero por sus olas legendarias, atraen a surfistas de todos los rincones del planeta. Algunas de estas olas alcanzan dimensiones colosales, especialmente en un tramo de costa conocido como Jaws o peaje, donde las montañas de agua pueden superar los 70 pies de altura, desafiando la gravedad y la cordura. El apodo Jaws, o en inglés mandíbulas, no es casualidad. Refleja el miedo ancestral que infunden estas olas impredecibles, capaces de crecer de la nada hasta alcanzar proporciones monstruosas en cuestión de minutos. Y ese mismo miedo, ese escalofrío primario, es el que paraliza a surfistas y nadadores cuando una sombra oscura emerge de las profundidades, la presencia amenazante de un tiburón. Para Jason fue precisamente esa sensación,
ese latido acelerado del corazón lo que marcó la diferencia en aquella fatídica mañana de octubre. Mientras disfrutaba de la camaradería y la emoción de cabalgar las olas junto a sus compañeros, un depredador silencioso, un tiburón tigre, se adentró en la bahía sin ser detectado. Esta especie, tristemente célebre por ser una de las 3 más peligrosas del planeta, suele superar los 5 metros de longitud, una masa de músculos y dientes afilados diseñada para la caza implacable. Y el espécimen que se deslizaba bajo las olas ese día no se quedaba corto en tamaño, una sombra gigante que nadaba sigilosamente bajo la superficie, invisible ante los ojos desprevenidos. El surf era la gran pasión de Jason, su válvula de escape, su conexión con la naturaleza salvaje. Pero en marcado contraste con la calidez del mar y la libertad que da la tabla de surf, también sentía un profundo amor por la nieve y las montañas. Había pasado muchas temporadas trabajando en estaciones de esquí en Oregón y Colorado, abrazando el frío y la adrenalina de los deportes de invierno. Su amor por la aventura y la naturaleza indómita lo acompañaba desde niño, una sed insaciable de explorar los límites y desafiar lo conocido. Ahora, mientras se adentraba en el agua de Caya Bay, Jason ignoraba por completo que estaba a punto de surfear sus últimas olas, que el destino le tenía reservada una sorpresa macabra en las profundidades. La turbidez del agua, causada por el oleaje y los sedimentos removidos del fondo marino, es un factor que se ha asociado a numerosos ataques de tiburones. Desde las profundidades, estos depredadores formidables son capaces de detectar vibraciones en el agua a kilómetros de distancia. Pueden sentir las salpicaduras de los que se mueven en la superficie y luego, confiando en su vista y su agudo sentido del olfato, determinar si se trata de una presa potencial o no. El tiburón tigre, impulsado por su instinto depredador, nadó directamente hacia los surfistas, acercándose sigilosamente para observar de cerca a sus potenciales víctimas. Un escalofriante precedente acechaba en las memorias de Caya Bay. Tan solo un año antes, en 2022, un ataque de tiburón había sembrado el terror en este mismo lugar. Una turista francesa de 51 años había sido brutalmente atacada por un escualo en Caya Bay. Aunque logró luchar con valentía contra el animal y sobrevivir al infierno, sufrió la amputación de su brazo izquierdo y graves heridas en su mano derecha. Una experiencia aterradora que resonó en la comunidad, recordándoles a todos la fragilidad humana al adentrarse en el dominio de los tiburones, los amos indiscutibles del océano. Pero los tiburones eran lo último que rondaba la mente de Jason aquel día. Su atención estaba completamente absorbida por las olas que se alzaban majestuosas a su espalda, hipnotizado por la danza hipnótica del océano. Nadie, absolutamente nadie, percibió la sombra gigantesca del tiburón tigre acercándose sigilosamente desde las profundidades. Fue solo cuando la aleta dorsal, oscura y amenazante, emergió de la superficie del agua como un cuchillo afilado, que los surfistas comprendieron el peligro mortal que se cernía sobre ellos. Ikea Capizzi, testigo ocular de la tragedia, describió el momento con escalofriante claridad. La aleta oscura cortaba el agua como un cuchillo a través de la mantequilla. Era enorme, imponente. De inmediato, la adrenalina inundó mi cuerpo. Jason giró la cabeza hacia un lado, atraído por la perturbación en el agua. Cuando la aleta del tiburón rompió la superficie, supo instintivamente que se dirigía directamente hacia él.
Ikea, paralizado por el terror, jamás había visto algo tan grande, tan amenazante. La aleta era tan alta como la cabeza de Jason mientras estaba sentado en su tabla. La sombra oscura de su cuerpo parecía extenderse sin fin justo debajo de la superficie, una mancha negra en el azul cristalino. Otro surfista, situado entre Jason e Ikea, sintió el aliento helado del pánico al contemplar la sombra monstruosa que se proyectaba bajo su propia tabla. Remando con desesperación, impulsado por el instinto de supervivencia, huyó frenéticamente hacia la orilla, buscando refugio en la seguridad de la arena. Y justo en ese instante, el hocico grotesco del tiburón emergió del agua justo al lado de Jason, a escasos centímetros de su tabla. La cabeza era colosal, desproporcionada, una masa de cartílago y músculo coronada por unos ojos oscuros y fríos como el abismo. La boca se abrió ante Jason, revelando un arsenal de dientes afilados como cuchillos, una trampa mortal capaz de engullir a un hombre de un solo bocado. Jason, presa del pánico, reaccionó por puro instinto. Se inclinó bruscamente hacia un lado, rezando para que el monstruo marino pasara de largo, ignorándolo como una presa insignificante. Necesitaba una ola gigante, una fuerza de la naturaleza que lo catapultara lejos del peligro, pero la suerte, cruel y esquiva, le había dado la espalda. Los ojos oscuros y penetrantes del tiburón, fríos como la muerte, se clavaron en los de Jason, a solo unos centímetros de distancia. Era la peor pesadilla de todo surfista hecha realidad, la materialización de sus miedos más profundos. Ver un tiburón de cerca y sentir la vulnerabilidad absoluta en medio del océano era confrontar una verdad ineludible. Los depredadores marinos acechaban en las profundidades, amos y señores de un reino ajeno al control humano. Aunque los ataques de tiburón eran estadísticamente raros, la posibilidad latente, el miedo primario, siempre estaba presente en la mente de los surfistas. En una fracción de segundo, el tiburón cerró sus mandíbulas colosales sobre Jason. Los dientes aserrados como cuchillas de carnicero desgarraron piel y músculo, arrancándolo de su tabla como si fuera un muñeco de trapo y arrastrándolo hacia las profundidades oscuras. En ese momento fatídico, Ikea, preso del terror, tuvo que huir. El pánico lo invadió por completo, anulando cualquier atisbo de valentía o heroísmo. El tiburón era demasiado grande, demasiado poderoso. No podía ayudar a Jason. Su instinto de supervivencia le gritaba que escapara. Remando con desesperación, se dirigió a la orilla, dejando atrás el horror que se desataba en el agua. Mientras huía, los gritos desgarradores de Jason resonaban en sus oídos, súplicas desesperadas de ayuda que lo perseguirían para siempre. ¿Había tomado la decisión correcta al abandonarlo a su suerte? La duda lo carcomería por el resto de sus días. Pero ya no había vuelta atrás. Necesitaba llegar a tierra firme, pedir ayuda, aunque fuera demasiado tarde. El tiburón arrastró a Jason a las profundidades, sumergiéndolo en un infierno acuático. El surfista luchaba con desesperación, aferrándose a la vida con uñas y dientes. Cada vez que lograba emerger a la superficie buscando un respiro desesperado, el tiburón volvía a arrastrarlo hacia abajo, infligiendo mordeduras implacables, tortuosas. Jason necesitaba ayuda con urgencia, pero la ayuda no llegaba. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena movediza. Los surfistas que lograron alcanzar la playa corrieron en busca de auxilio. Podría haber sido cualquiera de ellos allá afuera.
a merced del depredador. Algunos habían estado a solo unos metros de Jason cuando el tiburón atacó, rozando un destino similar, un final macabro en las fauces de la bestia. Cuando los socorristas fueron alertados del incidente, reaccionaron con la velocidad del rayo. Se lanzaron al agua con motos acuáticas, acelerando a toda velocidad hacia el lugar del ataque. Pero para entonces, el tiburón ya había infligido heridas mortales a Jason, dejándolo yaciendo inmóvil en el agua, despojado de toda energía, de toda esperanza. Su pulso era casi imperceptible, un hilo de vida a punto de extinguirse. La sangre brotaba abundantemente de sus heridas abiertas, tiñendo el agua de rojo, creando una nube oscura y macabra a su alrededor. Flotaba inconsciente a la deriva mientras el tiburón acechaba bajo la superficie, girando en círculos a su alrededor, esperando pacientemente a que su presa sucumbiera a sus heridas para volver a atacar. Cuando los socorristas llegaron al lugar, rodearon a Jason con sus motos acuáticas, creando una barrera improvisada para ahuyentar al depredador invisible. Aunque no podían verlo en la turbidez del agua, sabían que seguía merodeando en la zona, al acecho, esperando su oportunidad. Aprovechando el alboroto provocado por las motos acuáticas, los socorristas se arriesgaron a meterse en el agua y sacar a Jason a la superficie. No respondía. Estaba inerte, al borde del abismo. Lo remolcaron rápidamente hacia la orilla, deslizándose sobre la arena hasta alcanzar la playa. Los servicios de emergencia ya habían sido alertados y se dirigían al lugar a toda velocidad. Jason fue colocado cuidadosamente sobre la arena, comenzando una carrera desesperada contra el tiempo para detener la hemorragia masiva. La naturaleza exacta de sus heridas no ha sido divulgada públicamente, pero los testigos presenciales informaron que el tiburón gigante mordió a Jason repetidamente, infligiendo daños devastadores. Una vez que fue estabilizado lo suficiente como para ser trasladado, Jason fue introducido en una ambulancia, luchando por cada bocanada de aire. Aún conservaba un pulso débil cuando llegó al Centro Médico Memorial de Maui, donde un equipo de cirujanos y médicos se batió en duelo con la muerte para mantenerlo con vida. Pero ese mismo día, horas más tarde, Jason Carter falleció, sucumbiendo a la brutalidad del ataque. Fue una tragedia espantosa que sacudió a la comunidad local hasta sus cimientos, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y los peligros ocultos en la belleza salvaje del océano. Jason era un hombre que vivía la vida al máximo, un apasionado de la naturaleza y el estilo de vida al aire libre que le ofrecía la isla de Maui. Pero, al final, esa pasión, ese amor por el mar, le costó la vida. Un giro macabro del destino. Si no hubiera entrado al agua ese día, si hubiera tomado una ola momentos antes, si hubiera estado en otro lugar, el resultado quizás habría sido diferente. Pero el destino ya estaba escrito, y la tragedia era inevitable. Para la familia de Jason, la pérdida era irreparable. Un vacío insondable en sus vidas. Aunque murió haciendo lo que amaba, se lo llevaron demasiado pronto, truncando un futuro lleno de promesas y sueños. Tras el fatídico incidente, la playa de Caya Bay, así como las cercanas Baldwin Beach Park y Baby Beach, fueron cerradas al público en un radio de 1 kilómetro en todas las direcciones como medida de precaución. Se instalaron señales de advertencia en la arena, alertando a los visitantes sobre el peligro latente y prohibiendo el acceso al agua. La muerte de Jason marcó el 8º incidente relacionado con tiburones en lo que iba del año en la zona, pero el único que terminó en tragedia, tiñendo de luto
a las olas de Maui. Hay quienes atribuyen el aumento de los ataques de tiburones al calentamiento global, que obliga a estos depredadores a acercarse a la costa en busca de presas, alterando los ecosistemas marinos y creando un conflicto entre humanos y vida salvaje. Otros culpan al incremento de personas que se adentran en el agua para disfrutar de los deportes acuáticos, invadiendo el territorio de los tiburones y aumentando las posibilidades de encuentros fatales. Sea cual sea la razón, los encuentros entre humanos y tiburones son cada vez más frecuentes, una escalada silenciosa que nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza salvaje. Y aunque los ataques aún se consideran estadísticamente raros, la visión aterradora del hocico del tiburón emergiendo a tu lado podría ser lo último que veas antes de sumergirte en tu desgracia increíble. Un final macabro en las profundidades del océano.